Levante la mano quien no se ha quedado dormido una mañana sin oír el despertador. Y para evitar el riesgo de llegar tarde al trabajo, sales de casa dejándola en condiciones desesperadas. Hola a todos, yo soy Wendy y hoy les traigo una limpieza muy rápida para cuando llegamos del trabajo y tenemos que reordenar y sumergirnos en los hábitos y rutinas diarias de una familia. Digamos que cuando llegamos a casa después de una jornada laboral, estamos cansados e incluso un poco estresados. Y lo único que vendría bien es un baño caliente y una buena siesta. Empecé por la parte más fácil, poniéndome ropa cómoda. Pondré en marcha una lavadora. Aprovecharé que el cielo promete que no lloverá y tenderé la ropa afuera. Aquí en el baño solo limpiaré rápidamente el lavabo y el inodoro. Como estoy en esta parte de la casa, haré un reordenamiento rápido de las cosas que encuentro fuera de lugar. Y si, como yo, no tuviste tiempo de hacer tu cama esta mañana, ahora es el momento de hacerlo.
No tengo mucho tiempo disponible para entrar en los detalles de una limpieza a fondo, porque más tarde, entre los deberes de la escuela y la cocina, se acaba el tiempo para dedicarle a la casa y sinceramente me gusta tenerla siempre mínimo en orden. Ordenaré los cojines del sofá y aspiraré toda la casa. Dejé la cocina para el final porque es donde, además de limpiar las encimeras y los fogones, lavaré el suelo. Sé lo difícil que puede ser llegar a casa después de un largo día de trabajo y tener que lidiar con el desorden y el caos acumulado. Cuando llegues a casa cansado y sin ganas, intenta buscar la motivación para arreglar las cosas, aunque sea con solo dedicar unos minutos a poner los objetos en su lugar. Date un empujoncito y ponte manos a la obra para arreglar tu casa. Incluso puede que te diviertas haciéndolo y tal vez te sientas mucho mejor una vez que hayas terminado. Chicos, estén orgullosos de cuidar su espacio y a ustedes mismos. Y por hoy, les agradezco y nos vemos en un próximo vlog.
de Wendy. Chao.